Hola compañeros, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que es la semiología ginecológica. Mi nombre es Rafael Aldo Flores Cabrera, soy médico ginecólogo obstetra, docente invitado a la cátedra de ginecología de la Universidad Mayor de San Andrés y pues vamos a empezar con el tema. Primero debemos considerar ciertos aspectos importantes al hacer la revisión ginecológica de la paciente. Primero porque es mujer. Segundo, porque tenemos que cuidar siempre la parte del pudor de la paciente, la, la reserva en las preguntas, el acompañamiento siempre que debe tener la paciente al momento de la revisión, sobre todo para los varones. Entonces, el momento que la paciente empezamos con el examen de la anamnesis, pues es importante ciertas variables que tenemos que considerar como el nombre y apellidos completos. La edad, la edad importante, ya que por esta podemos poder identificar ciertas patologías dependiendo de la edad, ya que por el grupo etario, patologías de la menopausia no van a ser iguales a las patologías de la premenopausia o en la adolescencia. El estado civil, importante, las pacientes que están buscando embarazarse, que tienen problemas de fertilidad, la dirección y el domicilio para ver si estas pacientes se encuentran viviendo en algún lugar endémico de alguna patología que pueda ser el motivo del motivo de consulta que tienen. La profesión o ocupación importante, pacientes a que se dedican, pueden ser pacientes que alzan cosas pesadas, pacientes que están con bastante estrés, pacientes que trabajan en lugares donde existen tóxicos que pueden tal vez influir en lo que es la fertilidad de la paciente. Datos del cónyuge, es importante saber la profesión, la edad y la ocupación del cónyuge, ¿no? Esto nos va a orientar siempre a poder descartar algunas patologías que pueden tener implicancia en el motivo de la paciente. Además, la fecha de consulta. Cuando empezamos con los antecedentes ginecobstétricos tenemos que hablar acerca de la menarquia, acerca de los ciclos menstruales. Bueno, la menarquia primero sabemos muy bien que es la primera menstruación que va a presentar la mujer. Los ciclos menstruales tenemos que especificar el cuántos días dura, aproximadamente cuánta cantidad es la cantidad que es normal que pierda de sangre, ver cada cuánto son los ciclos, cada cuánto tiempo. La fecha de última menstruación nos indica el primer día de la última fecha de menstruación. La historia obstétrica, por ejemplo, en las pacientes que han tenido eh, el antecedente de parto, cesárea o tal vez algún aborto, es importante poder preguntar acerca de las posibles complicaciones o detalles que ha tenido eh, el procedimiento que se le ha hecho. Hoy en día la mayoría de patologías más prevalentes como la hipertensión, la preeclampsia, pacientes con LPM o pacientes con amenaza de parto prematuro y también con abortos repetidos o habituales, pues tiene mucho que ver el antecedente, ¿no? Entonces, pues en lo posible los detalles como ser el sexo del bebé, el peso con el que ha nacido, la talla, el hábitat y las posibles complicaciones tiene que estar en las preguntas, en la anamnesis. Si bien las pacientes quizás no se acuerden todo, pero por lo menos nos va a dar el peso del paciente, del bebé, ¿no? Y con eso podemos ver ya si puede ser más inclinado a que tal vez haya tenido alguna complicación. Acerca de los métodos anticonceptivos que ha utilizado, historia del Papa Nicolau, muy importante. Si la paciente, si bien no tiene un Papa Nicolau actual, quizás tenga el del año pasado o el siguiente año pasado, para poder ayudarnos en el momento que queramos tomar un Papa Nicolau nuevo. Y también acerca de algún procedimiento que se haya hecho, eh, como una conización, una electrocauterización, una criocauterización, tratamientos con hormonoterapia, pacientes que han sido tal vez histerectomizadas o han tenido alguna cirugía pélvica anterior. Esto es muy importante para poder dilucidar y ver cuál es el mejor tratamiento en estas pacientes. Ahora, existen factores de riesgo ginecológico en estas pacientes. Primero, el número de parejas sexuales, las relaciones sexuales sin protección, el inicio de la vida sexual, antecedentes de tratamientos de infecciones de transmisión sexual, pacientes con cáncer de mama, también con pacientes que tengan el antecedente de cáncer de cuello uterino en la familia, otro tipo de cánceres, ¿no? Hoy en día
el hecho, la variable de las parejas sexuales y el inicio de la relación sexual es muy importante al momento del pronóstico cuando hablamos de la infección por el HPV para hablar acerca del riesgo de cáncer de cuello uterino. Pues en el momento de la valoración es importante, como digo en las prácticas, tener ciertas características idóneas en el consultorio. Tener un agua y jabón para lavarse las manos, lo que significa que necesariamente en un consultorio ginecológico tiene que haber un baño. En sí tiene que ser en todos los consultorios, pero más imprescindiblemente tiene que ser en el consultorio ginecológico, ya que la paciente tiene que cumplir con algunas condiciones para el examen físico. Contar con un taburete, guantes estériles, una mesa de exploración, lo que siempre les repito, la mesa de exploración tiene que ser ginecológica, no pueden hacer un examen ginecológico en una mesa normal de revisión general, ya que necesitamos necesariamente las pierneras y la posición de la paciente para poder ver características de lo que es la vagina, el cuello uterino y el cuerpo uterino, tener un lubricante hidrosoluble, esto puede ser la vaselina, ¿no? Que se puede utilizar, hisopos de algodón, una fuente de luz que nos colabore para visualizar mejor, ya que vamos a inspeccionar y explorar conductos, ¿no? El espectro que tiene que ser lo posible, tiene que ser estéril y pues en lo posible el tamaño adecuado para el tipo de paciente que vamos a explorar. La preparación de la paciente es importante pues tener algunas consideraciones, por ejemplo, el vaciar la vejiga. Si en la anamnesis la paciente nos indica que tiene alguna disfunción del piso pélvico, como ser prolapso, ser incontinencia urinaria o incontinencia rectal, fecal, entonces esas son disfunciones del piso pélvico. Quizás sea necesario que la paciente antes del examen le pidamos que no orine. Ahora puede ser que la paciente venga por una incontinencia urinaria y a la vez venga por sangrado también, quizás por una presencia de un tumor, un mioma en el útero o anexo, en donde para poder valorar la parte del útero y anexos vamos a tener que pedir a la paciente después de hacer la primera valoración para la incontinencia que vaya al baño a orinar y que vuelva para continuar con la valoración. Es aconsejable que la mujer no esté en periodo menstrual. Sin embargo, pacientes que están viniendo digamos, de la zona rural, de pacientes que tienen la oportunidad de hacerse ver, pacientes en las cuales necesariamente tenemos que dilucidar el cuadro de emergencia por el cual está viniendo, pues tenemos que hacer los esfuerzos para que se pueda hacer la valoración lo más idónea posible, aunque esté con periodo menstrual. Evitar relaciones sexuales 24 horas antes del examen, no haberse efectuado lavados vaginales un día anterior, no haberse aplicado medicamentos intravaginales por lo menos 2 días antes. Se recomienda realizar un baño normal previo al examen, pero no lavados vaginales. Se debe cambiar a la paciente, colocar una bata limpia, cómoda, para que facilite el examen ginecológico. Y en lo posible, siempre que haya una persona a nuestro lado, el momento que revisemos a la paciente, sobre todo en los médicos varones. La colocación de la paciente es muy importante. Entonces, primero, antes de poder realizar la exploración y poder a la paciente ya poder acomodarla, es necesario que pidamos el permiso o el consentimiento de la paciente. Entonces, se le debe decir, señora, voy a proceder a hacer el examen semiológico para poder ayudarla con lo que se le aqueja. Entonces, ella autoriza y se empieza ya con el procedimiento. Se pide que las extremidades inferiores deben descansar sobre las pierneras de la mesa. Se solicita a la paciente que la parte de las nalgas sobrepasen un poco de lo que es el borde de la mesa. Se tiene que tener una sábana que pueda cubrir hasta las rodillas, lo que es las piernas hasta las rodillas, la cabecera a 30 grados para un poco relajar lo que son los músculos de la pared abdominal. Y pues una vez cumpliendo estos requisitos, pues vamos a proceder con el examen. Cuando hablamos de exploración interna, es necesario que tengamos que tener algunas consideraciones. Una vez que hagamos el lavado de las manos y el calzado de los guantes, nos debemos ubicar frente a la paciente sentados sobre el taburete. Tener una buena iluminación y procedemos a identificar primero los reflejos
que no se valoran lo que es el nervio pudendo. Cuando hablamos de los reflejos, es importante poder considerar cuatro reflejos. Tres los más importantes. Uno que es el bulbo cavernoso, otro es el clitoridio y otro es el esfínter anal externo. Y el cuarto también hablamos del reflejo cremastérico que está en la cara interna del muslo cerca del pliegue inguinal. En esta figura que podemos ver nos encontramos aquí con los labios menores, el, la uretra, el introito vaginal. Este es el músculo isquiocavernoso. Detrás del labio menor está el músculo bulbo cavernoso. Esta zona de aquí, que es de forma horizontal, pues transversal, es el músculo transverso superficial. Y ese de aquí es el músculo del esfínter anal externo, ¿no? Entonces, esos cuatro reflejos que les menciono son importantes para el momento en que queramos valorar el nervio pudendo. Entonces, el momento que valoramos a la paciente, tenemos que valorar desde el perine, tenemos que valorar lo que es el introito, el vestíbulo, meato uretral, monte de Venus, orificio de la glándula paruretral de Schnick, clítoris, labio mayor, labio menor, himen, vagina, apertura de la glándula Bartolina. Entonces, cuando hablamos del perine, nos referimos a esta estructura, que va desde la comisura posterior del introito vaginal hasta el esfínter anal externo. Entonces, esta región es la que llamamos perine. Y este lugar también se le llama como un centro tendíneo. Hay dos centros tendíneos. Uno el centro tendíneo del perine, que es este, y otro centro tendíneo que es el ano coxigio, que está entre el ano y el coxis. Ano coxigio y perine. Cuando hablamos del vestíbulo nos referimos a toda esta región. El vestíbulo va a estar delimitado por lo que es el labio menor, la cara interna del labio menor y también el hímeno, ¿no? En este vestíbulo van a encontrarse pues aberturas, 6 aberturas. Uno que es lo que corresponde a la uretra, lo que corresponde al introito vaginal, lo que corresponde a las glándulas de Schnick, que son laterales a la uretra, y lo que corresponde a los conductos de ambos lados de la glándula de Bartolini. Meato uretral, hablamos del monte de Venus, como habíamos hablado de la glándula de Schnick, que es paruretral, la de Bartolino. El conducto de Bartolino, la glándula de Bartolino que va a estar en el tercio inferior de la cara interna del labio menor. Muy bien, entonces debemos identificar todas estas estructuras anatómicas. Ahora, el momento que hacemos la exploración es importante tomar 7 consideraciones. Como hablamos en prácticas, la primera es poder ver la disposición del vello pubiano. El vello pubiano debe ser de forma triangular invertida, ¿no? Después tenemos que ver la simetría que hay entre los dos lados. Colocar una línea imaginaria vertical que divida en un lado izquierdo y lado derecho, hablando de la paciente, donde podamos ver si hay una simetría. Puede ser que haya una hipertrofia de los labios menores, puede haber que haya un abultamiento, un aumento de volumen a nivel de los labios mayores, entonces buscamos la simetría entre ambos lados. Después nos interesa si por el introito vaginal encontramos algún flujo patológico o sangre, un débito sanguíneo lento. Nos importa también si la paciente ha tenido anteriormente tal vez alguna cirugía, la cual va a dejar cicatrices. Puede ser una medio lateral, una medial, o tal vez algún desgarro donde va a haber una deformación a nivel de la comisura posterior del introito. Tenemos que ver cambios de pigmentación. Puede ser que tenga vitíligo, zonas quimóticas por alguna lesión, escoriaciones. Como estamos hablando que hay vellos públicos, puede ser pues que hay una infección de los folículos pilosos, que tal vez tenga contenido purulento. Además de la superficie, al ver si hay masas, tal vez condilomas, pólipos, alguna malformación. Entonces todo eso tenemos que describir cuando hablamos de la exploración externa ecológica. Entonces, como habíamos comentado anteriormente, en este dibujo podemos ver un poco mejor, ¿no? Este es el clítoris
clítoris que va a tener tres partes, que va a ser la parte del glande, el cuerpo, que va a estar detrás de los labios menores, el cuerpo y los dos pilares, ¿no? El clítoris va a estar dividida o delimitada por un pliegue superior. En sí, este de aquí es el labio mayor, que va a ser una estructura en su mayoría de grasa, ¿no? Que puede tener una cantidad de fibras, de vascularización, que en pacientes con aumento de peso, pacientes gestantes, por el peso puede provocar eh, vasos tortuosos, agitados, en ese tipo de pacientes. Y eso va a ser los labios menores. Los labios menores sí van a contener lo que es el músculo liso, que van a tener dos hojas. Una hoja va a ser superior y una hoja que va a ser inferior. La superior va a formar lo que es el prepucio del clítoris. Y la inferior va a ser la que va a formar el frenillo del clítoris. Como les iba diciendo, el vestíbulo va a estar delimitado por lo que es la cara interna de lo que son el labio menor y, pos, y por el himen, ¿no? Entonces, toda esta parte es el vestíbulo. Entonces, como les iba diciendo, les repito, el vestíbulo van a encontrar seis orificios. Uno de la uretra, otro de la vagina, dos que van a corresponder a las glándulas de Snake y dos que van a corresponder a los conductos de la glándula de Bartolino. Entonces, esas diferencias anatómicas son muy importantes, ¿no? Y aquí, como estamos viendo, pues aquí hay una disposición triangular del vello pubiano, ¿no? Entonces, la disposición, porque si es un vello eh, androide, pues la disposición va a ser de vértice triangular superior y no de vértice triangular inferior. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de la exploración interna, tenemos que ya pensar en ya hacer el tacto monomanual y el tacto bimanual. Entonces, cuando hablamos del tacto monomanual, eh, tenemos que identificar, como ya habíamos anteriormente hablado, las estructuras del, de la vulva, ¿no? Entonces, ver las glándulas de Snake con una mano monomanual y la glándula de Bartolino sobre todo. Posterior a eso, procedemos a que con los dos dedos índices apartemos lo que son los dos labios mayores. De esa forma vamos a poder visualizar mejor lo que es el introito vaginal. Se le pide a la paciente que puje con un pujo mantenido y de esa forma vamos a poder ver si hay un descenso de lo que son ya la pared anterior, la pared posterior o tal vez el compartimento medio que va a ser el cuello uterino. Entonces, en esta oportunidad ya se debería valorar lo que es la valoración de los prolapsos, ¿no? Sin embargo, en esta clase vamos a dar solamente de forma resumida, ya que el tema en sí vamos a dar en la parte de prolapsos genitales, en la forma detallada de lo que se debe valorar en base del propio. Entonces, solamente en el examen vemos que a pujo se aprecia una aproximación de la pared anterior, posterior o tal vez del cuello del útero hacia el introito o si no sobresale el introito vaginal. Después, a la vez se le pide a la paciente posterior que puje que tosa. El paciente que tose, lo que estamos buscando es que pierda orina, que al toser hay una salida por meato uretral de forma involuntaria. Entonces, cuando vemos que haya salido orina, ya ponemos el diagnóstico de una incontinencia urinaria de esfuerzo. Ustedes saben bien que hay en las más frecuentes tres tipos de incontinencia. La de esfuerzo, que es cuando la paciente tose, ríe, salta y pierde orina. Y en esta, en su mayoría, es no precedida de un deseo de orinar, deseo imperioso de orinar. A comparación de la incontinencia de urgencia. En la incontinencia de urgencia, la paciente tiene un deseo imperioso de llegar al baño. Entonces se desespera buscando un baño y hasta que llegue pues pierde orina, porque genera una sensación de ir al baño.
y eso es más por unas contracciones no inhibidas de lo que es el músculo detrusor de la vejiga. Y pues y en su mayoría la primera causa va a ser las infecciones urinarias, ¿no? En cambio, la incontinencia de esfuerzo, la primera causa va a ser la multiparidad, entre otros factores de riesgo. ¿Y eso por qué? Porque va a haber una debilidad de lo que son los músculos y las fascias del piso pélvico. Entonces es lo que primero tenemos que, y como ya hemos hablado anteriormente, si en el anamnesis la paciente nos refiere ya que viene por un cuadro de incontinencia o de masa en región genital, entonces ya se le debe pedir y enseñar que cuando pase a la revisión no orine. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de al hacer el tacto eh, monomanual, mono y bimanual, y la especuloscopía, primero se hace la especuloscopía, ¿no? Cuando ya procedemos a hacer la exploración de la vagina y del cuello. Ahorita de forma superficial hemos visto sin hacer la introducción de los dedos hacia la vagina para la exploración. La especuloscopía se hace primero porque, porque de esa forma podemos ver de forma directa, sin distorsionar, sin la posibilidad de distorsionar la anatomía o algún cambio que se pueda hacer en el momento que se realice el manipuleo con la mano, ¿no? Cuando hablamos de la especuloscopía, pues hay diferentes tipos de espéculos. Los más frecuentes, los más usados son el de Graves, el de Perthes, el de Cohen. En su mayoría el de Graves es el que van a utilizar. Y cuando hablamos del espéculo de Graves, pues es un espéculo que tiene dos valvas, una superior y una inferior, y van a tener dos dispositivos regulatorios, uno que nos va a dar la altura y otro que nos va a dar la apertura de las dos valvas. Entonces, lo que se realiza en el momento que hacemos la especuloscopía es que con la mano izquierda tomamos o separamos lo que son los labios mayores. Por ejemplo, en el dibujo que vemos, mostramos un espéculo de Graves, en donde con la mano derecha, que es la diestra, porque puede ser un médico que sea zurdo, digamos, con la mano derecha, que es la diestra, en este caso, tomamos el espéculo, con la mano izquierda hacemos una apertura de lo que son los labios mayores, de manera de poder facilitar la introducción, y antes se puede colocar la vaselina en caso de que no consideremos que vamos a tomar el Papa Nicolau. Ahora, si es que en caso por una paciente que pues tenga una sequedad vaginal en periodo de menopausia, pues se puede colocar tal vez algunas gotas de solución salina fisiológica para poder ayudar en el momento de que se haga la introducción, sobre todo cuando es de plástico, ¿no? Porque cuando el espéculo es de metal, la introducción o el deslizamiento es más factible. Entonces el espéculo se ingresa de forma oblicua y hacia abajo. De forma oblicua y hacia abajo, y se va introduciendo de forma de ir horizontalizando el espéculo hasta poder visualizar lo que es el cuello uterino. Y una vez que veamos el cuello uterino, el objetivo ya es hacer la apertura de las valvas, no completamente, sino hasta poder tomar el cuello uterino, o se podría decir introducirlo entre las dos valvas del espéculo, y de esa forma poder ver la integridad del cuello uterino. Eso a veces no es muy fácil, porque hay pacientes que son, por ejemplo, menopáusicas, donde el cuello no vas a poder identificarlo porque quizás está plano, o quizás pacientes que tienen otro en retroversulación donde el cuello va a estar hacia arriba, pacientes que han hecho algún tratamiento de cono, pacientes que tal vez son que han realizado algún tipo de tratamiento quirúrgico como una cirugía, una traquelectomía o un cono frío, ¿ya? Entonces, conforme uno vaya revisando, pues hagas más pericia para poder hacer la técnica de la espectroscopía, ¿no? Entonces, una vez que entremos al cuello, pues ahí lo fijamos para poder ver la visualización. Para eso es importante un sistema de iluminación importante, ¿no? Entonces, una vez que está el espectro ya, como vemos en el dibujo del lado izquierdo, las dos valvas están verificando o están viendo lo que es el cuello del útero, ¿no? Entonces, ese es un espectro de Graves, donde ahí tiene los dos dispositivos que les comentaba. El superior, que va a ser la apertura de las dos valvas, y el inferior, que va a ser la altura del espectro para poder ver el cuello uterino. Entonces, como ustedes pueden ver, pues ya tenemos una visualización directa de lo que es el conducto vaginal, además del cuello uterino.
Al ver el conducto vaginal, tenemos que ver dos características, que es la coloración y la superficie. Al ver la coloración, puede ser una paciente que esté menopáusica, que va a ser una mucosa vaginal desgastada, pálida, quizás pacientes que puede ser una mucosa vaginal que sea rosada, tal vez una mucosa vaginal que sea violácea, que quizás nos indique que puede haber un embarazo. Después vemos el cuello uterino y en este hay que ver ciertas características. Primero se puede ya ver la posición, ¿no? Porque cuando el cuello está posterior, que en su mayoría está de esa forma, entonces el espéculo va a ir directamente hacia abajo y lo va a encontrar. Pero cuando hay cuellos en los cuales van a estar anteriores, quizás sea por una retroversoflexión del útero hacia atrás, entonces vamos a tener que hacer algunas maniobras. Por eso es importante que las nalgas de la paciente estén un poco afuera de lo que es el borde de la camilla para no entorpecer el mango de agarre del espéculo con la camilla, este mango que no choque con la camilla. Muy bien, entonces cuando vemos el cuello podemos ver ya la posición, si está anterior, posterior, lateral izquierda, lateral derecha. También la forma, pacientes que tienen el cuello uterino cilíndrico, ¿no? Pacientes sobre todo en la edad fértil o premenopáusicas. Pacientes cuando ya están en etapa de menopausia, podemos encontrarnos con un cuello plano o atrófico, donde a veces solamente ves el orificio cervical externo, pero no puedes identificar lo que es todo el cuello uterino porque prácticamente está plano, ¿no? La superficie, al ver el cuello, la superficie tenemos que ver si hay alguna masa, si hay algún pólipo, algún mioma, si hay alguna formación como crestas de gallo, como es la formación del papilomavirus, los condilomas. Tenemos que ver si hay un ectropion, el ectropion que puede ser fisiológico. Sabe muy bien que el ectropion es la ectopía o la salida de lo que es el epitelio columnar hacia afuera, ¿no? Para que, dependiendo de la edad de la paciente, pues se vaya formando lo que es el epitelio de transformación para la toma de Papa Nicolau sobre todo. Tenemos que ver también la coloración del cuello, pues ese es uno de los signos más importantes al momento que se hace la revisión para poder descartar que no haya un embarazo. Tenemos que ver la presencia de flujo patológico o sangrado, que este puede ser en vagina o puede ser también en el cuello uterino. Las características del sangrado es muy distinto mencionar que hay un sangrado rojo rutilante a un sangrado oscuro acompañado de coágulos. Y por último, ver el orificio cervical externo. Pacientes que no hayan tenido hijos, ningún procedimiento en el cuello, pues va a tener un orificio cervical externo puntiforme. Y pacientes que han tenido partos, tal vez algún aborto, que tal vez han sido sometidos a algún legrado, va a ser un orificio cervical transversal. Por ejemplo, en estos dibujos de aquí podemos ver, digamos, un cuello con un orificio cervical externo transversal. Aquí en este cuello vemos con orificio cervical transversal, pero aquí hay lesiones, ¿no? Lesiones blanquecinas que puede hacernos ver que quizás puede estarse iniciando un condiloma o son lesiones donde a la aplicación de ácidos acéticos seguro que nos da de lo blanco que están más blanquecinos. Entonces ya estaríamos hablando de pacientes que tienen alguna infección y pues esto ya correspondía quizás que vaya a colposcopía, además de hacer el Papa Nicolau y pedirle tal vez el PCR para PIH, ¿no? Para HPV, perdón. Aquí vemos ya, como decíamos, tenemos que explicar que no hay un flujo. Aquí vemos un flujo blanco, grisáceo, quizás con algo de espuma. Entonces aquí ya podemos dar un tratamiento de que, dependiendo del flujo, qué características tenga el flujo, dar un tratamiento. Entonces empezamos con el tacto monomanual. Anteriormente, cuando habíamos hablado del espéculo, es importante que el momento que ingresemos con el espéculo, como habíamos dicho, de forma oblicua y hacia abajo, identificamos el cuello una vez que estamos horizontalizando hasta fijarlo entre las dos valvas del cuello. Cuando se retira el espéculo, una vez que hemos hecho la especuloscopía, lo que se hace es eh, abrir lo que es el dispositivo de arriba, el dispositivo superior, abrirlo, pero sin cesar las valvas. Entonces la mano derecha va a estar presionando todavía el dispositivo, pero esto va a estar abierto. De forma que al retirar las dos valvas,
no pellizquen o no compriman lo que es el cuello, porque eso sí, sí va a despertar dolor. Entonces se tiene que ir retirando el espéculo con las válvulas todavía abiertas hasta que se libere el cuello uterino. Una vez que se libere, ya pues se va a empezar a sellar y se va a hacer el mismo procedimiento de ingreso. De forma horizontal se va a hacer oblicuo hasta que se retire el espéculo. En el tacto manual, lo primero que vamos a hacer es con la mano derecha, con el dedo medio, vamos a hacer una presión vamos a deprimir lo que es el periné. Al deprimir el periné, pues el dedo índice va a ingresar junto con el dedo medio para así poder ver las características de la vagina y del cuello uterino. Cuando hablamos de características de la vagina, tenemos que ver la consistencia. ¿A qué nos referimos? Eso si es una vagina que está elástica, tensa, rígida. Después vamos a ver la longitud, que es algo subjetivo, pero más o menos se va a calcular de la punta del dedo hasta el pliegue, hasta el borde donde llegue, del fondo de saco hasta el borde llegue tu mano, ¿no? Entonces se hace una medida y vemos más o menos qué longitud va a ser. El diámetro va a ser dependiendo de la apertura de tus dedos. Pues esto es también subjetivo, aproximado. Imagina, vamos a buscar si hay alguna masa palpable en los fondos de saco, en las caras laterales. Cuando hay alguna, el quiste más frecuente, la masa más frecuente que vamos a encontrar en la vagina va a ser pues el quiste de Gardner, ¿no? Entonces, tenemos que ver la superficie de la vagina. Tenemos que buscar soluciones de continuidad, tal vez alguna malformación, algún tabique, algún pliegue que puede estar. Y además de eso, presencia de algunas cicatrices, ¿no? Quistes, y también si hay abombamiento de los fondos de saco. Hay fondos de saco, ¿no? El posterior que hablamos de Douglas, hay el anterior que va a corresponder al útero vesical y los fornix laterales. Entonces se tiene que también tratar esas partes para que no haya un abombamiento, porque cuando hay un abombamiento vamos a pensar que hay un contenido líquido dentro de la cavidad uterina, cavidad abdominal. Entonces, como es el lugar de declive, lo que es la parte anterior, posterior y laterales del útero, pues se va a coleccionar en ese lugar. Entonces, en circunstancias, dependiendo del paciente, que sea tal vez un cuadro agudo infeccioso, un cuadro eh, agudo anémico, tenemos que ver si hacer una punción, lo que se llama la culdocentesis, ¿no? Para puncionar ese abombamiento que para poder obtener qué tipo de líquido es y poder mandar a hacer un examen o que ya nos dé el diagnóstico, por ejemplo, en el caso de un embarazo ectópico, donde vamos a encontrar sangre, ¿no? Entonces, todo eso se ve en la parte del tacto mano manual, imagino. Cuando valoramos el cuello, lo primero que tenemos que valorar es el tamaño aproximado. Eh, el tamaño es más grande o más hipertrófico, se podría decir, en los pacientes que están en gestación, ¿no? Pues tenemos que ver la forma también del cuello, si este cuello es cilíndrico, si está plano, ¿no? Tenemos que ver la consistencia apretando el cuello, del, apretando el cuello, si es una consistencia, por ejemplo, si es una consistencia firme, ya que el 90% del tejido es colágeno del cuello uterino, ¿no? El 10% es muscular, entonces tiene que ser un cuello firme. La regularidad del cuello. Ahora, si nos encontramos con cuellos de blandecido, quizás vamos a pensar en que la paciente quizás está embarazada y buscar otros signos, como el Hegar, que es el desblandecimiento del istmo entre el cuerpo y el cuello uterino. Tal vez buscar un signo de Osiander, donde vamos a buscar el latido de la arteria, el latido más pronunciado de la arteria uterina a ambos lados del cuello. Y cuando veamos que el cuello esté en consistencia desvanecida, ¿no? Después de eso vemos la superficie, si encontramos alguna masa, alguna formación, pólipo, alguna verruga. Después vemos el orificio cervical externo, si este al pulpejo se encuentra cerrado, se encuentra entreabierto o permeable. Por ejemplo, en pacientes que han tenido tal vez un aborto reciente y vienen a emergencia consagrado, que ese orificio cervical externo esté abierto. Entonces, en ese momento, tenemos que valorar el orificio cervical interno también para ver si está permeable también. Y eso nos ayuda
el momento de que pensar que quizás la paciente aún está con gestación o ya lo ha perdido para hacer un diagnóstico más adecuado. También es importante ver el movimiento, la movilización del cuello. Puede ser un cuello que esté rígido, que no esté inmóvil. Puede ser eso por un proceso, digamos, de adherencias, alguna masa grande que está comprimiendo, el útero que no imposibilita la movilidad del cuello y si despierta dolor al movimiento. Cuando hablamos de la palpación bimanual, pues la mano derecha que aún se encuentra en el conducto vaginal y valorando el cuello, la mano izquierda va a proceder a colocar la palma de la mano sobre la sínfisis del pubis y los dedos localizarse de forma de poder tocar el fondo uterino. Entonces, en ese caso, los dedos de la mano derecha van a hacer unos empujones a nivel del cuello del útero y van a proceder de esta forma a poder elevar el útero de forma de poder tocar el fondo del útero con la mano izquierda. Entonces ahí se da un aproximado de la posición del útero, del cuerpo del útero. En este dibujo que estamos viendo, pues el útero se encuentra en anteversoflexión, se encuentra hacia adelante. Pues puede encontrarse en retroversoflexión y quizás ahí tengamos que hacer un tacto rectal, ¿no? Entonces, cuando se encuentra en retroversoflexión es cuando el útero se encuentra hacia atrás, entonces en ese momento no vamos a poder valorar ni delimitar mejor las dimensiones del útero. Entonces, después de eso, vemos la posición que es en anteroversoflexión o retroversoflexión, vemos el tamaño del útero aproximado. Cuando hablamos de un borde del fondo uterino que llega hasta las sínfisis del pubis, hablamos de 7-8 centímetros. Y de ahí va a ir subiendo un centímetro hasta llegar a los 20 centímetros que va a corresponder a lo que es el, el ombligo. Después de eso, como habíamos comentado, tenemos que ver la superficie del útero, la consistencia del útero, si está reblandecido, firme, duro. En la superficie vemos si hay alguna masa, tal vez un mioma que está deformando, que está cambiando la regularidad del fondo. Tenemos que ver el movimiento del útero si es móvil y también si despierta dolor. Muy bien. Ahora, cuando se encuentran masas que pueden estar al lado del útero, donde no podemos identificar bien el útero y creemos que hay una masa al lado que puedes palpar, tenemos que mediante maniobras poder ver, discernir si es que se trata, que es una masa que corresponde a útero o tal vez de anexo. Al tocar una masa, pues igual que al valorar el útero, tenemos que ver la superficie, el tamaño, la movilidad, si despierta dolor, la consistencia. Por ejemplo, si fuera un mioma grande, pues la consistencia va a ser firme, quizás regular, quizás poco móvil, ¿no? Y si fuera un quiste, hablo de lo más frecuente, va a ser tal vez una superficie regular, móvil, dolorosa quizás. Y hay una maniobra que se llama la de Halban. La maniobra de Halban se basa en que con la mano izquierda vas a elevar lo que es esa masa de forma craneal y por la mano derecha vas a tocar el cuello uterino y al momento que tú con la mano izquierda rechaces esa masa de forma craneal vas a ver si al rechazar a la vez coincide con la suspensión del útero, si ambas estructuras coinciden suspendiéndose al momento que tú rechaces. Si es que se eleva también el útero, es que porque hablamos de un Halban positivo y quizás sea dependiente de útero, aparte de las características que les he hablado. Ahora, si es que la masa al rechazar de forma craneal no llega a suspender el útero más y el útero se mantiene inmóvil, quieto ahí en su lugar, entonces quizás hablemos que es una masa de anexo, ¿no? Tal vez de ovario, de trompa. Entonces, es importante poder también valorar. Ahora, el momento que valoramos el ovario y las trompas, pues la mano derecha igual como en la anterior situación, vamos a hacer el tacto, pero ya no va a ir la mano derecha hacia el cuello, sino va a ir a los fornix laterales. El objetivo de esto es que la mano derecha, los dedos puedan tratar de palpar con los dedos de la mano izquierda detrás de las sienes del pubis. Esto quizás se va a valorar más en pacientes que son flacas, delgadas, ¿no? Entonces se puede quizás llegar a tocar el ovario e incluso puede despertar algo de dolor que podemos considerar que es normal.
Entonces ahí se va a ver también alguna masa, igual las características, ¿no? El tamaño, la localización, la superficie, la consistencia, si es móvil y si es doloroso. Entonces toda estructura que podamos palpar tenemos que ver todas esas características. Posterior a eso, cuando hablamos digamos, de un proceso infeccioso, vamos a poder palpar ya más directamente lo que es la trompa uterina, porque esta va a ser la que va a estar engrosada, ¿no? En un embarazo tópico, en un quiste, en un absceso ovárico, pero cuando es un proceso infeccioso, aparte de poder tocar la trompa uterina engrosada, va a despertar intenso dolor por el paciente. Entonces ya tenemos el diagnóstico de una anexitis, ¿no? Y si fuera ya un absceso, tenemos de una enfermedad inflamatoria pélvica. Entonces, eso es lo que vamos a ver a ambos lados por los fornices. Y pues, para finalizar, tenemos el tacto rectovaginal. Las situaciones en las cuales vamos a realizar este tacto, pues primero va a ser rectal y se puede hacer rectovaginal con los dedos, como vemos en el dibujo, el dedo índice por vagina y el dedo medio por recto para poder ver el tabique rectovaginal. Lo más importante en esto es poder ver cuando los pacientes, digamos, tienen una mal posición del útero, que está un útero en retrovertido, o retroversoflexión también, donde no vamos a poder delimitar lo que es el tamaño del útero. Entonces, en esa instancia, entonces sí podemos hacer un tacto rectal de poder ver mejor las dimensiones del útero. Pacientes que tal vez tengan algún riesgo de cáncer colorectal o cáncer de cuello uterino, en estas pacientes es importante. Y cuando ya se tiene el diagnóstico ya del cáncer y que se localiza en el cuello, entonces tenemos que estadificar, dar una estadificación del grado de cáncer que tiene. Y para eso nos sirve poder tocar los parámetros que se encuentran a ambos lados del istmo del útero para poder identificar si están afectados, si están endurados estos parámetros o quizás están sin infiltración. Entonces, según eso, vamos a ver qué estadio está en el cáncer. También hay pacientes con enfermedades, posibles enfermedades pélvicas, tal vez malformaciones, donde quizás hay un quiste o un perforado, en el cual no vamos a poder introducir por los dedos en vagina para explorar. Entonces tenemos que hacer el tacto rectal para verificar si se encuentra un hematometro, un hematocolpos. Sobre todo estas pacientes generan un hematocolpos, el cual pues contiene una cantidad de sangre abundante, que pues el tacto rectal nos va a poder ayudar. Y pues entre las posibles cosas que podemos encontrar y hay que explorar, pues hay la presencia de divertículos, fisuras, hemorroides, tal vez hay fecalomas, aparte de los parámetros, y tal vez algún dato de dolor que puede indicarnos tal vez presencia de endometriosis. Entonces, en las pacientes ginecológicas es muy importante tener mucho tacto, siempre yo les aconsejo tener mucho cuidado con el pudor de la paciente, tener mucho tacto con el momento de las preguntas que nos va a realizar y pues es muy importante poderse ganar la confianza de la paciente porque de esa forma uno va a poder indagar ciertas preguntas que a veces son un poco difíciles, como decir a una paciente adolescente si ha tenido relaciones sexuales, o a una señora que ya tiene más de 40 años si ha tenido relaciones sexuales, o pacientes que han tenido antecedentes de abortos, tal vez violación, pacientes que no se han podido embarazar, pacientes que tienen múltiples cirugías y al final sufren de infertilidad, o pacientes obesas que tienen cuadros de hormonales que no les van a permitir embarazarse. Entonces, hay que ponerse siempre en el lado de la paciente en la cual estás explorando, ¿no? Bueno, muchas gracias.